París, Francia, es una ciudad llena de fuego y rabia, donde durante siglos se forjaron destinos y acontecimientos decisivos, dejando su huella en calles estrechas y sinuosas, así como en majestuosos bulevares. Su historia es como un pergamino de múltiples capas, entrelazado con aspiraciones y conmociones, ya que aquí los poderosos del mundo levantaron coronas y los revolucionarios derribaron cimientos. Artistas, enamorados y soñadores reinterpretaron su imagen sin fin, transformándola en nuevas creaciones una y otra vez. Todo este dramático caleidoscopio de eventos vivió su propia vida vibrante y, al absorber la energía de las protestas, la grandeza de sus obras maestras y las ideas silenciosas y a veces susurrantes que cambian el mundo, los habitantes de la ciudad, los parisinos, permanecieron firmes, orgullosos, apasionados y tan indomables como la misma ciudad. De vez en cuando, anticipando nuevas eras, mediante la inteligencia artificial moderna, creamos un dueto invisible y vivo con grabados olvidados y fotografías mudas del pasado, logrando no solo contar una historia, sino una inmersión viva y visual en las épocas. Desde las antiguas orillas del río Sena hasta los brillantes horizontes de los rascacielos modernos, esa es toda la historia de París. Y comenzaremos desde el principio. Antes de convertirse en París, estas tierras eran simplemente un conjunto de cabañas situadas en una pequeña isla. Entonces, alrededor del siglo II AC, en este lugar se estableció una comunidad celta conocida como los Parisi. Era una pequeña tribu de pescadores, comerciantes y personas vinculadas al río, que controlaba un importante cruce estratégico. El nombre Parisi posiblemente significa gente de los barcos o artesanos, lo cual resalta completamente su modo de vida y su existencia cotidiana. En su vida diaria no cabía la construcción de monumentos grandiosos ni reflexiones filosóficas. Su principal objetivo era simplemente sobrevivir, obtener alimento, mantener su territorio y garantizar la seguridad. Llega entonces el Imperio Romano. En el año 52 a.C., Julio César llega a la ciudad. Los romanos no piden permiso, simplemente conquistan estas tierras en sus campañas militares, conocidas como las Guerras de la Galia del Sur. La población de París resiste, organizando resistencia, pero las fuerzas militares de Roma son más fuertes, y durante la lucha la aldea queda totalmente destruida por el fuego. Pero, sorprendentemente, Roma reconstruye la ciudad, mucho más grande y avanzada, con la eficiencia y el empeño característicos de los romanos. El nuevo nombre, Lutecia, significa sitio pantanoso o hogar en el agua, lo cual da una idea de su carácter natural y de la arquitectura de la época. Esta ciudad romana estaba ubicada en la ribera izquierda del río Sena y, durante unos 3 siglos, existió como una verdadera ciudad romana. Aquí surgieron anfiteatros con capacidad para 30.000 espectadores, baños, templos y fundaciones que posteriormente serían el núcleo del barrio latino. Las calles estaban perfectamente rectas, las cloacas funcionaban correctamente y la vida de un ciudadano romano parecía bastante cómoda. Sin embargo, como todas las imperios, el Imperio Romano no es eterno. En el siglo III de nuestra era, en las periferias de su territorio comenzaron a aparecer tribus bárbaras, tribus germánicas, y un número cada vez mayor de habitantes de Lutecia se vio obligado a retirarse a ciudades fortificadas y zonas seguras. En ese momento surgió la necesidad de construir muros y fortificaciones, ya que el imperio se iba desgajando poco a poco. Lutecia se convirtió en algo diferente, adquirió un nuevo nombre y un destino propio. Este nuevo nombre, que literalmente significa habitantes del río o personas junto al agua, está relacionado con la aparición en la historia de la ciudad de una mujer que se convirtió en su patrona. La época era tan inestable que la ciudad atravesaba profundas convulsiones. Los siglos IV y V son épocas de caos. El Imperio Romano se desgarra en grietas y las tribus bárbaras conquistan nuevos territorios a lo largo de Europa, como huéspedes voraces, parte inseparable del festín histórico. En el año 451 después de Cristo, una horda de hunos bajo el mando de Atila, gran conquistador cuyos ejércitos se dirigían hacia Lutecia, representaba una amenaza. Los habitantes, temerosos y desesperados, se preparaban para abandonar la ciudad, pues el peligro parecía insuperable. Sin embargo, en el momento más crítico ocurrió algo sorprendente. Una joven llamada Jambié, según la leyenda,
convenció a la población aterrorizada de quedarse y rezar en lugar de huir. Y, sea un milagro o una coincidencia, las tropas de Atila cambiaron de rumbo y pasaron de largo, salvando la ciudad. Esta heroína se convirtió en símbolo de la protección de París, y su nombre, Jeanne Viau, más tarde, son obje, quedó eternamente ligado a la imagen de la protectora de la capital. Ya fuera por fe en los milagros o por una estrategia militar astuta, la ciudad logró mantenerse en pie. Y fue precisamente esta leyenda la que dio a París fortaleza y esperanza, esas cualidades sin las cuales no habría podido resistir durante milenios. Con la esperanza en el futuro y en su desarrollo, París se convirtió en un centro clave para quienes aspiraban al poder, la cultura y la espiritualidad. En 508 después de Cristo, el rey Franco Clovis hizo de París su capital, y desde ese momento la ciudad comenzó a transformarse en un auténtico megápolis francés. El nombre París proviene de la antigua tribu de los Parisii, que habitaba estas tierras unos 1000 años antes de la llegada del rey. En ese momento epocal, la ciudad empezó a adquirir nuevas características y a adquirir esa atmósfera especial que más tarde la convertiría en símbolo de Francia. Durante este periodo ocurrieron cambios significativos en la vida espiritual de la ciudad, empezaron a construirse numerosas iglesias en su territorio. París dejó de ser solo un puesto o avanzada romana, se convirtió en un centro lleno de ideas religiosas, políticas y culturales. En este contexto, la ciudad fue adoptando gradualmente rasgos que la diferenciaban prácticamente de cualquier otra región europea, volviéndose cada vez más precisamente francés en su espíritu. Sin embargo, por más sorprendente que parezca, el destino de París enfrentó nuevas pruebas. Desde 845 en su horizonte aparecieron los vikingos. Estos vikingos nórdicos, que emprendieron incursiones marítimas, no buscaban colonizar ni conquistar, su principal objetivo era la obtención de oro y metales preciosos. En varias ocasiones subieron por el Sena para atacar París. Los defensores de la ciudad sabían que sus enemigos no tenían intención de dejarla en paz, y a menudo, para evitar una destrucción total, tenían que pagar. Así, en un momento dado, París pagó a los vikingos aproximadamente 7.000 libras de plata para que se apartaran y se marcharan. Esto fue más bien una extorsión que una victoria. La ciudad logró una victoria parcial, pero aprendió una dura lección: para defenderse en el futuro, había que construir muros fuertes y una defensa sólida. La experiencia de asedio más dura la soportó en 884, cuando los vikingos declararon un bloqueo a París. Antes de ese asedio, hubo meses de lucha y resistencia, unos pocos cientos de defensores mantenían los puentes fortificados, mientras miles de noruegos atacaban desde el otro lado. A pesar de la situación difícil, la ciudad logró resistir gracias a la astucia y a refuerzos que llegaron a tiempo. Esta batalla puede considerarse una lección: si quieres mantener tu existencia, es necesario fortalecer los muros y desarrollar construcciones defensivas. Para entonces, a principios del siglo XI, París seguía siendo una ciudad pequeña, centrada en la isla donde la presa del Sena formaba una línea natural de defensa. Sin embargo, ya era evidente el crecimiento de la ciudad. Los mercados se expandían, aparecían nuevas plazas comerciales en ambas orillas del río. París comenzaba a convertirse en un importante cruce donde se encontraban el poder político, religioso y comercial. Pronto se empezaron a construir monumentos arquitectónicos que posteriormente se convertirían en parte integral del carácter de la ciudad y que durarían siglos. Especialmente significativos para el futuro de la ciudad fueron los siglos XII y XIII, cuando París adquirió de manera paulatina su carácter y importancia reconocibles. En 1163 empezó la construcción de la famosa Catedral de Notre Dame. La edificación duró casi 2 siglos, durante los cuales se levantó algo sorprendente, que crea la sensación de que el edificio está a punto de elevarse hacia los cielos. La arquitectura gótica de aquella época representaba un avance en la ingeniería medieval, y Notre Dame fue su expresión más brillante. Enormes contrafuertes, gigantescas ventanas en forma de roseta y una inclinación hacia lo alto, todo ello hacía una declaración poderosa, que mostraba al mundo que París era una ciudad que aspiraba a la altura, a la elevación espiritual. Paralelamente, en el centro de la atención estaba la educación. A principios del siglo XII empezó a formarse la Universidad de París.
Para principios de los años 30 de ese siglo, ya acudían aquí científicos de toda Europa para estudiar teología, filosofía y derecho. Esta universidad se convirtió en una de las primeras en Europa continental, y su actividad convirtió a París en el centro intelectual del país. El barrio donde se ubicaba la universidad pronto empezó a llamarse Barrio Latino, ya que profesores y estudiantes conversaban en latín. Este barrio se convirtió en el lugar donde Europa de aquella época aprendía a pensar, comprender y analizar. También ocurrieron cambios importantes en la vida urbana gracias a los gobernantes de entonces, como el rey Felipe II, que gobernó desde 1180 hasta 1223. Gracias a él, París pasó de ser un asentamiento medieval a convertirse en una ciudad completa. Mejoró la infraestructura pavimentando las calles, que antes eran solo caminos de tierra y se convertían en barro con la lluvia. En su honor, se construyó el Louvre, que no era hoy un famoso museo, sino una fortaleza posterior, una estructura defensiva con muros gruesos, con puertas y torres, diseñada para proteger la ciudad de posibles ataques. Este enfoque mostraba que París ya no quería que volviesen a destruirlo o a invadirlo. La población comenzó a crecer rápidamente. A principios del siglo XIV, en la ciudad vivían aproximadamente 200.000 habitantes, lo que la convertía en uno de los mayores centros de Europa. El comercio, los oficios y las guildas impulsaban el desarrollo de la ciudad, y los puentes se multiplicaban, conectando ambas partes de París. Sin embargo, la riqueza no era solo un beneficio, sino también una fuente de envidia. La ciudad se convertía en objetivo de enemigos y detractores. Ya entonces surgió la primera conciencia de que el poder y la importancia conllevaban el riesgo de convertirse en blanco de ataques y conflictos. En 1344, con su llegada, Francia y su principal ciudad comenzaron a enfrentarse a duras pruebas. Durante la primera mitad del siglo XIV, Francia atravesó varias pruebas duras, entre ellas el hambre, la guerra y las turbulencias sociales, que casi destruyeron París y pusieron en peligro su existencia futura. En el siglo XIV, Europa enfrentó una crisis sin precedentes que afectó no solo la economía sino también la vida de millones de personas. En los primeros años del milenio, las cosechas fracasaron en todo el continente, y el hambre alcanzó a cada país, transformando la vida de sus habitantes en una lucha constante por sobrevivir. La gente luchaba por encontrar comida, pero debido a las malas cosechas y a la tecnología atrasada, las reservas de alimentos se agotaban cada vez más. Este periodo fue de duras pruebas, en el que millones enfrentaron la amenaza constante de morir de hambre. Con el tiempo, los acontecimientos tomaron un nuevo rumbo cuando en 1337 comenzó la Guerra de los 100 Años, un conflicto violento y prolongado entre Inglaterra y Francia, que duró más de 130 años. La raíz de esta confrontación fue la intención de los reyes ingleses de afirmar sus derechos sobre el trono francés, lo que provocó interminables batallas, intrigas diplomáticas y sangrientos enfrentamientos. París, como centro del reino francés, se convirtió en escenario de muchas acciones militares, cambiando bajo la presión de enemigos y defensores. Pero nada presagiaba la magnitud de la pesadilla que atravesaría en 1348. Ese año, la peste llegó a París, siendo una de las epidemias más grandes y mortales en la historia de la humanidad. La ciudad se llenó de terror, y la cantidad de muertos superó toda expectativa. Según las estimaciones más conservadoras, un tercio e incluso la mitad de la población de París fue asesinada por esa cruel enfermedad. Los cadáveres yacían en las calles, y los muertos se acumulaban más rápido de lo que se lograba enterrarlos. En el aire flotaba un olor ominoso a muerte, que poco a poco se convirtió en parte de la vida cotidiana de la ciudad. La economía colapsó, los mercados quedaron vacíos, el comercio se detuvo, y los barrios, anteriormente llenos de bullicio, fueron abandonados a medida que la gente buscaba escapar o simplemente evitaba las zonas infectadas. Para aquellos que lograron sobrevivir a esta terrible epidemia, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Cada día representaba una lucha por la supervivencia en una ciudad devastada, donde la muerte parecía una sombra constante. Después de esta catástrofe, comenzaron a ocurrir otros cambios drásticos. En 1358, en Francia estalló un levantamiento masivo conocido como la Revuelta de los Jacquerie, que fue una expresión del descontento de los campesinos,
cansados de los impuestos pesados y las opresiones de la nobleza. En la capital europea, París, durante ese periodo reinaba el caos, la división en la sociedad se hacía más profunda, y diferentes grupos luchaban por el control. Al mismo tiempo, unos años después, en 1382, ocurrió otra revuelta, el Motín de los Trabajadores, conocido como el Levantamiento de Mayotown. Se levantaron contra los altos impuestos que pesaban sobre la gente pobre de la ciudad debido a la creciente carga de la deuda estatal. Los conflictos internos, las agitaciones y las diferencias se volvieron cada año más fieras y peligrosas. La ciudad, agotada por la depresión, el hambre y los enfrentamientos constantes, se convertía en un campo de batalla dentro del propio país. Para cuando llegó el siglo XV, la situación se volvió aún más complicada. En 1420, París cayó ante las fuerzas inglesas y sus aliados, los llamados ejércitos de la costa. Las tropas inglesas tomaron la ciudad y, durante 16 años, París estuvo bajo dominio extranjero. Los franceses, dispersos por el país, tuvieron que observar cómo su ciudad natal estaba bajo control extranjero, mientras la corte real francesa se vio obligada a huir al Valle del Ir, donde encontró refugio y trató de recuperar fuerzas. En ese difícil periodo, el destino de Francia comenzó a cambiar gracias a una persona que parecía haber venido de la nada para alterar el curso de la historia. Era una joven campesina de Lorena, Juana de Arco, que apareció en 1429. Tenía solo 17 años y era completamente analfabeta, pero su fe inquebrantable en el destino divino le daba fuerza. Juana afirmaba que escuchaba voces de santos y que Dios mismo la había enviado para salvar a Francia. Su fe y su pasión inspiraron a las tropas francesas y logró convencer al portador de la esperanza, el futuro rey Carlos V, de que le entregara un ejército. Envalentonada y llena de energía, Juana llevó a las fuerzas francesas a una victoria que cambió el curso de la guerra, participó en la liberación del asedio de Orleans, un momento decisivo en la lucha por la libertad. En el aire brilló una nueva chispa de esperanza, y las tropas inglesas, acostumbradas a sus éxitos, comenzaron a temer a la bruja que, al parecer, poseía un poder sobrenatural. Juana no liberó París directamente, su campaña se centró principalmente en Orleans y las ciudades circundantes. En 1429 emprendió una importante expedición que fracasó y en la que fue Hercel herida. Sin embargo, estas acciones cambiaron la dinámica de la guerra, cuando el trono francés fue restituido en manos del heredero de la corona, el futuro Carlos VII, la esperanza de victoria volvió a arder en los corazones de los franceses. En 1430, Juana fue capturada por los ingleses y, acusada de herejía, fue quemada en la hoguera en Rouen al año siguiente. Ella tenía solo 19 años, pero su heroísmo continúa inspirando a generaciones. Sin embargo, a pesar de las duras pruebas, el pueblo francés y su ciudad vencedora, París, finalmente se libraron del yugo inglés en 1436. La guerra oficialmente terminó solo en 1453, pero el corazón de París ya había sido herido por más de un siglo de sangrientas luchas, enfermedades y ocupación. A principios del siglo XVI, la ciudad se recuperaba lentamente, restableciendo su población y revitalizando su economía. La monarquía reafirmaba su autoridad y, aunque cansada, París seguía siendo un vivo testimonio de la resistencia. En ese mismo siglo empezó la era del Renacimiento, un tiempo de cambios que traerían nuevas ideas, belleza y transformaciones que transformarían el rostro de la ciudad. Para la época del reinado de Francisco y, desde mediados del siglo XV hasta 1547, París absorbería los logros culturales del Renacimiento, con influencias italianas y lujo. El rey restauró y amplió activamente el Louvre, transformándolo de una fortaleza medieval en una maravilla arquitectónica y artística de la época del Renacimiento. En esta época, la invitación de Leonardo da Vinci, quien pasó sus últimos años en Francia, se convirtió en símbolo del resurgir cultural y la entrada de nuevas ideas. En urbanismo, arquitectura, arte y humanismo, París entró en una nueva era, la era de la elegancia y la riqueza. Sin embargo, ya en la década de 1550, Francia se dividió internamente, fuerzas protestantes y católicas se enfrentaron en una lucha civil, y París, como un centro católico vibrante,
Se mantuvo firme en el apoyo a la sede papal y las tradiciones eclesiásticas, lo que convirtió a la ciudad en escenario de enfrentamientos y tensiones. La tensión y el conflicto alcanzaron su punto máximo en un día crucial, el 24 de agosto de 1572, cuando estalló una masacre sangrienta conocida como la Masacre de San Bartolomé. Este día trágico comenzó inicialmente como un intento de eliminar a los líderes influyentes del movimiento protestante, pero luego se convirtió en una masiva y brutal masacre que abarcó toda la ciudad. En esas horribles horas, las calles de París estaban llenas de multitudes gitanas y católicas que perseguían ferozmente a los protestantes, y la carnicería sangrienta continuó durante varios días, arrojando los cuerpos al río Sena. La violencia pronto adquirió una escala nacional, afectando prácticamente toda Francia, y según cálculos, como resultado de esta furia, murieron aproximadamente 70.000 personas durante todo el periodo de los enfrentamientos. Este terrible periodo se convirtió en uno de los capítulos más oscuros en la historia de la capital francesa. Los conflictos militares relacionados con las diferencias religiosas continuaron durante muchos años, y París mantenía su estatus de bastión de la Iglesia católica. En 1589, el rey Enrique III fue asesinado en París, lo que agravó aún más la crisis. En escena aparece Enrique IV, un protestante que, para fortalecer su poder, adopta la fe católica y pronuncia la famosa frase, «París bien vale una misa». En 1594, entra en la capital, poniendo fin al asedio de la ciudad y comenzando un largo proceso de recuperación y reconciliación. Enrique IV realiza esfuerzos por restaurar la reputación de París y ordena la reconstrucción del antiguo Puente Pont, considerado el puente más antiguo en funcionamiento en la ciudad y que fue completado en 1607. Además, crea el primer parque urbano planificado en la historia, la Place de Débauche, que se convierte en uno de los primeros ejemplos de planificación urbana en París. Los sufrimientos y la sangre se calman en cierta medida, y París poco a poco recobra la calma, aunque las heridas de los enfrentamientos religiosos permanecen profundas y visibles. Al final del siglo XVI, la ciudad está cansada de largas guerras, pero está lista para renovarse y alcanzar nuevos niveles de gloria mundial, esta vez formando una parte integral de una verdadera potencia europea. Justo en ese periodo, a fines del siglo XVI y principios del XVII, París emerge como el centro de la vida política y cultural del continente. En el siglo XVII, la ciudad se transforma definitivamente en un símbolo de grandeza europea. El rey Luis XIII y su principal consejero, Cardenal Richelieu, concentran el poder precisamente en París. En 1635, Richelieu funda la Academia Francesa, una institución creada para la protección y regulación del idioma francés. Este paso no fue solo un acto de política cultural, sino también parte de un amplio proyecto para afirmar el poder, ya que el control sobre el idioma, la cultura y la política se convertía en la tarea más importante del régimen. París se convertía en nada menos que un símbolo del orgullo nacional, un centro de poder y majestuosidad. Sin embargo, la verdadera revolución en la arquitectura, la cultura y la simbología de la ciudad ocurre durante el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, que gobernó desde 1643 hasta 1715. Este monarca convierte la monarquía absoluta en un verdadero arte de gobernar y de organizar. Ampliar el Palacio de Luxemburgo, construir en 1667 un palacio para los veteranos de guerra, el Palacio de Dibone, e impulsar la creación de calles con grandes avenidas que posteriormente se convertirán en algunas de las más famosas de Europa. París se reorganiza para convertirse en la encarnación del poder absoluto. Sin embargo, al mismo tiempo, Luis XIV da un paso polémico, y muy importante, que cambiará el destino de la ciudad. En 1682, traslada la Corte Real de París a Versalles, levantando una nueva capital que debe ser una ciudad lejana y más controlada. Luis XIV se apresura a alejarse de la ciudad donde desde hace tiempo se perciben los murmullos de revueltas y levantamientos. Como resultado, Versalles se convierte en el centro político no oficial de Francia, mientras París preserva su condición de principal corazón económico y cultural. Incluso sin la presencia directa del rey, la ciudad continúa prosperando. En los salones laicos, donde se reunían escritores, científicos e intelectuales, la cultura emergente alcanzaba nuevas alturas.
Allí se discutía no solo ciencia y arte, sino también cuestiones sobre la futura organización del Estado y las ideas de la Ilustración. Las tradiciones culinarias parisinas, perfeccionadas, se convertían en un auténtico arte, y la moda, las costumbres y el protocolo, nacidos en la sociedad parisina, se expandían rápidamente por toda Europa. En este periodo, Francia, y en particular su capital, se convierte en sinónimo de elegancia, refinamiento y superioridad cultural. A finales del siglo XVII, París ocupa un lugar destacado en la política y cultura mundial y europea. Pero, al mismo tiempo, dentro de la sociedad, en las relaciones entre la corona y el pueblo, crece una tensión que posteriormente llevará a una tragedia. El siglo XVIII comienza con esplendor y elegancia, pero termina con sangre y revoluciones. Esta época, la Ilustración, tiene a París como centro del pensamiento intelectual. En cafés y salones de aquella época se reúnen filósofos como Voltaire, Rousseau y Diderot, personas que plantean interrogantes sobre el poder, discuten la naturaleza de la razón y proponen ideas sobre nuevas formas de gobierno que cambiarán el curso de la historia. París, ciudad donde por siglos se ha decidido el destino de Francia y Europa, en el siglo XIX fue escenario de los acontecimientos que cambiaron para siempre su rostro y destino histórico. Aquí, en el corazón mismo de la antigua capital, las ideas ilustradas, expresadas en las obras de enciclopedias y textos científicos, desafiaban el monopolio de la Iglesia sobre la verdad, defendiendo el derecho del hombre a acceder libremente al conocimiento. Estas ideas, que a menudo causaban preocupación e incluso temor a las autoridades, florecían en París, llenando la ciudad de nuevas ideas, debates e iniciativas. Mientras tanto, detrás de las fachadas de lujosos salones donde los intelectuales discutían ideas progresistas y tras las paredes de las instituciones estatales, se descomponía otra capa de la vida, mucho más oscura y opresiva. La ciudad, una metrópolis en rápido crecimiento y llena de habitantes, a fines del siglo XVIII superaba los 600.000 habitantes, convirtiéndola en uno de los centros más grandes de Europa. Este aumento de población provocó un hacinamiento extremo y condiciones de vida deplorables en los barrios pobres, donde la suciedad y la estrechez se convirtieron en la norma. El sistema sanitario dejaba mucho que desear, era tan atrasado que, en esencia, recordaba la época medieval, las calles estaban llenas de suciedad, basura y excrementos, y las enfermedades se propagaban rápidamente por toda la megaciudad. Las epidemias no pedían permiso y, a menudo, se llevaban la vida de cientos e incluso miles de habitantes. En medio de este caos, las capas privilegiadas y adineradas vivían en una opulencia absoluta, sin preocuparse, o sin querer ver, el sufrimiento de los pobres. En sus palacios y mansiones, entre lujosos decorados, la realidad de la desesperación que afectaba tanto a los jornaleros como a los aristócratas parecía desaparecer. Para el momento en que la situación alcanzó un punto crítico, fue necesaria una solución radical. En lo profundo de la ciudad, en los sótanos debajo de calles y plazas, comenzaron a trasladar millones de huesos humanos. Cuerpos enterrados en fosas incómodas y estrechas en cementerios saturados empezaron a filtrarse preocupantemente a través del suelo y a liberar el olor a descomposición. La culpa de todo la tenían los cementerios saturados, con fosas terriblemente cercanas a la superficie que se convertían en fuentes de pestilencia y enfermedades. Para remediar la situación y erradicar estos peligrosos focos de infección, los habitantes y las autoridades decidieron organizar un traslado masivo de huesos a túneles subterráneos especialmente preparados bajo París. Estos corredores únicos y sombríos, creados en las minas y cuevas de piedra caliza abandonadas, fueron denominados catacumbas. En sus muros, se apilaron cuidadosamente los restos de 6 millones de parisinos, formando sombríos pasillos de calaveras y fémures, un monumento a la muerte y a la historia de la ciudad. Hoy en día, es posible pasear por algunas secciones de estas antiguas catacumbas, rodeados de muros de huesos, y imaginar cómo era ese lugar para quienes vivieron la época en que la muerte y el sufrimiento se integraron en la vida urbana. Para ese entonces, a mediados del siglo XVIII, Francia atravesaba una crisis económica. El país estaba prácticamente arruinado por largas guerras y gastos interminables en la ostentosa corte y el extravagante lujo que mostraban los reyes Luis XV y Luis XVI.
El presupuesto estatal estaba agotado y el sistema fiscal no podía sostener adecuadamente las finanzas, las clases pobres soportaban la carga insoportable de los impuestos, mientras la aristocracia prácticamente quedaba exenta de pagarlos. Los precios del pan aumentaban y millones de personas, sin comida ni medios de subsistencia, esperaban su destino en las calles de París, muriendo de hambre y enfermedades. La insatisfacción pública alcanzaba límites insospechados y finalmente llegó el momento de cambios. El 14 de julio, miles de parisienses, indignados por la injusticia y la crueldad de las autoridades, asaltaron la famosa e imponente fortaleza, la Bastilla, símbolo de la tiranía y el arbitrario de los reyes. Este antiguo castillo, que había perdido hacía mucho su función defensiva, se convirtió en símbolo de la lucha por la libertad. Aunque dentro solo había 7 prisioneros, tenía un significado enorme en la conciencia del pueblo. Ese acto marcó el comienzo de la Gran Revolución Francesa, que cambió el rostro del país y de todo el continente. Los eventos revolucionarios se desarrollaron de manera rápida y violenta. Durante la siguiente década, el país se sumergió en una atmósfera de caos y lucha por una nueva vida. La familia real fue trasladada de Versalles a París y colocada bajo vigilancia en el Palacio de las Tullerías. En 1792, la monarquía fue totalmente abolida y reemplazada por una república. En enero del año siguiente, el rey Luis XVI fue ejecutado mediante la guillotina en la plaza, hoy conocida como la Plaza de la Constitución. Le siguió su esposa, la reina María Antonieta, cuya suerte también fue sellada por las implacables leyes de la Revolución. La guerra civil y la lucha por el poder hicieron que la revolución comenzara a devorar incluso a sus partidarios más fervientes. Durante el llamado terror, bajo la dirección de Robespierre, miles de personas fueron ejecutadas, muchas veces sin pruebas suficientes y en toda la ciudad, en las calles y plazas, la sangre corría por todas partes. Aterrorizados y enloquecidos, los revolucionarios llevaban a cabo ejecuciones masivas de quienes consideraban enemigos del pueblo, oligarcas, sacerdotes e incluso revolucionarios demasiado cautelosos en sus ideas. La ciudad quedó cubierta por cientos de cuerpos, polvo y sangre se convirtieron en la realidad diaria. Finalmente, en 1794, el propio Robespierre, uno de los protagonistas más fervientes de aquella carnicería, fue llevado a la guillotina, poniendo fin al periodo de terror y traición. Tras estos sangrientos sucesos, Francia quedó herida, cansada y con la esperanza marcada por la inestabilidad. Y esta esperanza vino en forma de un líder militar que logró unir al país y devolverle el orden, Napoleón Bonaparte. Todo empezó en 1799, cuando el joven y ambicioso general tomó el poder, y París se convirtió en el centro de un nuevo imperio. Napoleón, que se convirtió en emperador, entendía que la grandeza del país no podía lograrse sin monumentos grandiosos y transformaciones estructurales. Sentó las bases para una nueva era. En 1806 se levantó el Arco de Triunfo, un monumento que glorificaba a su ejército, aunque su finalización tuvo que esperar casi 30 años, y fue terminado solo en 1836. En el centro de la ciudad se construyó el magnífico Boulevard Rue, que se convirtió en la nueva arteria de París, conectando su corazón con los nuevos barrios, enlazando la riqueza y el poder. En materia de derecho, llevó a cabo reformas, creando el famoso Código Napoleónico, que estableció un sistema legal que aún hoy en día influye en los sistemas jurídicos de muchos países de Europa. Pero, al mismo tiempo, Napoleón y su ejército actuaron con frecuencia como conquistadores, saqueando las riquezas de los territorios conquistados. Cuando las tropas avanzaban hacia el oeste y el este, traían de regreso tesoros y objetos valiosos que se exhibían en el Louvre, uno de los museos más grandes del mundo, que convirtió de residencia real en patrimonio cultural accesible y símbolo de la historia elevada de París. El Museo del Louvre se ha convertido desde hace mucho en símbolo de grandeza y riqueza cultural. Cada exposición es una expresión del alto arte, la cultura y la historia. Este museo único se ha transformado en la tarjeta de visita de París y de toda Francia, tanto que se dice que todos los caminos llevan allí, como si la propia capital se convirtiera en el epicentro de la cultura y la creatividad mundiales. Sin embargo, a pesar de su fama y grandeza, los imperios construidos sobre conquistas enfrentaban dificultades inevitables y su caída.
Las historias de Napoleón Bonaparte, sus derrotas y sus logros revolucionarios muestran claramente que incluso las potencias más poderosas están sujetas a las leyes del tiempo. En 1812, su fallida y devastadora campaña en Rusia marcó el principio del fin de su poder imperial, y la derrota en Leipzig en 1813 selló sus planes de expandir las fronteras europeas. Entonces, los franceses y sus adversarios se dirigían a las puertas de París para rendirle homenaje. En 1814, París cayó en manos de ejércitos extranjeros, rusos, prusianos y austriacos, los vencedores, que entraron en la ciudad destruyendo todo lo que aquel gran comandante había construido. Tras esto, Napoleón abdicó y fue exiliado a la isla de Elba, para alejarse en el olvido. Pero el destino dispuso de otra manera, y en 1815 volvió a aparecer en el escenario político, intentando recuperar sus posiciones. Fueron los llamados 100 días. Sin embargo, su última batalla en Waterloo marcó el fin de su era, cerrando para siempre la puerta a su regreso al poder. Tras su derrota, fue exiliado nuevamente, esta vez a la isla de Santa Elena, donde falleció en 1821. París, que alguna vez fue el corazón del imperio, quedó ahora como un trozo codiciado para la reflexión y la revisión. La ciudad fue testigo de que la grandeza construida por la mano imperial puede ser destruida o reinterpretada. Siguió siendo el epicentro de cambios históricos que ayudaron a formar una Europa nueva, pero ahora estaba ocupada, humillada y enfrentada a un futuro incierto. Después de Napoleón, el poder fue restablecido por los monarcas borbónicos, y nuevamente el país consiguió la dignidad real, sin que el pueblo de París olvidara las revoluciones relacionadas con la lucha por la libertad y la justicia. En julio de 1830, París volvió a levantarse en combate, derrocando al rey recién instaurado Carlos X, quien había tomado el trono tras la revolución. En la ciudad surgieron barricadas, símbolo de la resistencia tenaz que se convertiría en una parte inseparable del espíritu parisino durante muchas generaciones. El poder pasó a un nuevo rey ciudadano, Luis Filipo, quien ascendió al trono, pero su gobierno no lograba satisfacer a ninguna de las partes. Rápidamente, en febrero de 1848, estalló en las calles de la ciudad una nueva insurrección, una revolución. Luis Filipo se vio obligado a huir, y en su lugar llegó la llamada Segunda República. Pero esta tampoco duró mucho, apenas unos meses, después de los cuales los trabajadores de París se levantaron nuevamente en junio de 1848, en lo que se conoció como la Insurrección de Junio en París o la Comuna de París. Exigían reformas sociales, mejores condiciones laborales y justicia. La resistencia fue brutal, el ejército reprimió la insurrección con una violencia extrema, eliminando a cientos de participantes en los disturbios. En ese mismo periodo, París empezó a parecer cada vez más una ciudad en guerra entre sí. De ese caos surgió en la escena política Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del famoso emperador, quien en 1848 fue elegido presidente del país. Durante el año siguiente, en 1849, llevó a cabo un golpe de Estado y se proclamó emperador bajo el nombre de Napoleón III. Su mandato, a pesar de su autoritarismo riguroso, transformó París y le dio una apariencia que perdura hasta hoy. Uno de los hitos en la transformación de la capital fue la orden y ejecución de grandes proyectos urbanísticos, dirigidos por el barón Haussmann, un arquitecto encargado de remodelar completamente la ciudad. La reconstrucción de las calles, iniciada en 1853 y continuada hasta 1870, fue un verdadero paso revolucionario. El barón Haussmann demolió los barrios medievales, callejones estrechos y calles zigzagueantes, sustituyéndolos por grandes bulevares que pronto se convirtieron en la tarjeta de visita de París. Además, creó parques, sistemas de alcantarillado y nuevos edificios residenciales con fachadas impresionantes que se convirtieron en clásicos del estilo urbano. Estos cambios no solo formaron parte de la modernización, sino que fueron también necesarios para controlar la ciudad en crecimiento. Los amplios bulevares dificultaban la instalación de barricadas, y las grandes avenidas facilitaban el desplazamiento de tropas y maquinaria. De esta manera, la belleza arquitectónica y el orden estricto se combinaron con un estilo de gobierno autoritario. Gracias a estas transformaciones,
París se convirtió en lo que conocemos hoy, con sus impresionantes bulevares, las farolas de iluminación callejera y el estilo uniforme que generaba una sensación de armonía y orden. Sin embargo, detrás de la magnificencia exterior se escondían pérdidas. Los barrios obreros, con sus calles estrechas y casas bajas, fueron destruidos, y miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. En 1871, cuando las potencias europeas volvieron a estar al borde de la guerra, ocurrió un error fatal para el régimen de Napoleón III. Este inició una guerra contra Prusia, que resultó ser una catástrofe para Francia. La guerra franco-rusa, en realidad, se convirtió en una derrota dura. Los franceses tuvieron que rendirse y el propio emperador quedó en prisión. A finales de septiembre de 1872, las tropas prusianas sitiaron París y comenzaron el bloqueo. Durante 4 meses, la ciudad resistió el asedio, viviendo tanto en el lado izquierdo como en el derecho del río, recurriendo a medidas terribles. La gente tenía que comer ratas, gatos y, a veces, incluso animales del zoológico para sobrevivir. En enero del año siguiente, tras un largo asedio, París capituló. Pero la humillación para la ciudad y sus habitantes fue solo el comienzo. En marzo de 1871, tras la capitulación, estallaron protestas masivas en la ciudad, la llamada Comuna de París. Durante 2 meses, se convirtió en una institución revolucionaria urbana, un gobierno provisional que intentó cambiar el orden establecido, pero finalmente fue brutalmente reprimida, dejando una trágica huella en la historia de París. La ciudad de París siempre fue un centro de atracción y símbolo de prosperidad cultural, pero su historia también está llena de conflictos violentos, eventos dramáticos y momentos decisivos que rara vez se recuerdan sin dolor y memoria. A mediados del siglo XIX, en una época de cambios sociales y aspiraciones populares por la justicia, surge el movimiento de los comunardos, fervientes luchadores por reformas sociales, derechos laborales y participación directa de los ciudadanos en la gestión del país. Estas personas estaban llenas de humanismo e idealismo, impulsadas por la esperanza de construir un futuro mejor. Sin embargo, su organización, sometida a sus grandes sueños, resultó dispersa y no suficientemente preparada para la dura realidad. Por ello, sus intentos iniciales de cambiar la sociedad enfrentaron una fuerte resistencia. El gobierno, dirigido por el Estado francés en Versalles, uno de los símbolos del poder real y la monarquía, decide usar la fuerza. En respuesta a la insurrección en París en mayo de 1871, las autoridades comenzaron a enviar tropas para sofocar la revuelta popular. Este periodo pasó a la historia como la Semana Sangrienta o la Semana de Mayo Sangrienta, cuando en duros enfrentamientos la ciudad se convirtió en un campo de batalla. La de las calles fue una de las batallas más feroces de la historia mundial, donde durante varios días las tropas gubernamentales destruían a los insurgentes, derramando sangre y fuego. Durante este tiempo, fallecieron, según las estimaciones más conservadoras, entre 10 y 20.000 habitantes de las comunas, y cientos quedaron prisioneros y fueron ejecutados sumariamente sin juicio. En los últimos días de resistencia, consumidos por la desesperación y la ira, los rebeldes a menudo se prendían fuego o destruían lo que simbolizaba su lucha. Incendiaban edificios estatales, incluyendo partes del Palacio de las Tulieres, que anteriormente sirvieron como residencias reales, así como hoteles, como el famoso Hotel Diablo. La secuela de esta tragedia sumió a la ciudad en una sombra, el shock y el trauma recayeron de nuevo sobre los parisinos. Pero de las cenizas de la destrucción surge la esperanza de renovación y renacimiento. Y en medio de los años siguientes, se produjo un fenómeno trascendental, la llamada Belle Époque, o Bella Época, un periodo brillante e inspirador desde finales del siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Fue la edad dorada de la cultura, la prosperidad y el progreso parisino. Toda la ciudad se convirtió en el centro mundial más importante de arte, literatura e ideas innovadoras. Los artistas impresionistas, como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Camille Pissarro, buscaban captar la juego de luces, sus reflejos y su fugacidad en el instante. Encontraban respuestas en la naturaleza y en el cambiante juego de los rayos solares, creando obras llenas de frescura y sensibilidad. En 1889, en París se inauguró la Exposición Universal, y en ese evento apareció uno de los monumentos más reconocibles, la Torre Eiffel.
Inicialmente, muchos parisinos fueron escépticos e incluso negaron su belleza, considerándola un oduro metálico que rompía la armonía de la ciudad. Sin embargo, con el tiempo, esa estructura se convirtió en un símbolo no solo de París, sino del mundo entero, símbolo de la modernidad, la audacia ingenieril y la ambición humana de ampliar horizontes, buscando alcanzar el cielo. A fines del siglo XIX, en 1900, se inauguró el metro, una red de túneles subterráneos decorados con elegantes entradas en estilo Art Nouveau, creadas por el arquitecto Héctor Guimard. Este acontecimiento hizo que París fuera aún más accesible y dinámico, con palacios resplandecientes como el Gran Palace y el Palais de la Paix, y sus calles se llenaron de un destello eléctrico pasajero. La ciudad se expandía, convirtiéndose en un centro cosmopolita con una vibrante vida cultural y energía. Pero, tras el brillo y el glamour exterior, en Europa se gestaban profundas crisis y angustias. Los enfrentamientos de alianzas, el crecimiento de los ejércitos y las políticas de militarización acechaban el continente. Pronto, a principios del siglo XX, comenzaron una serie de eventos trágicos. En la víspera del siglo XX, Europa estuvo al borde de la catástrofe. En 1914, cuando parecía que todo estaba preparado para un nuevo orden, una sombra oscura cubrió todo el continente. En los primeros meses de ese mismo año, estalló una guerra civil, seguida por la Primera Guerra Mundial, que se convirtió en el conflicto más grande de la historia humana. Gracias a su posición estratégica, París estuvo al borde de la destrucción. A veces, la ciudad se encontraba a tan solo 30 millas de la línea del frente, los combates se extendían hacia el norte y el este. El ejército alemán avanzaba cada día más cerca de la capital, provocando miedo y angustia en todos los parisinos. Durante la primera batalla del Marne, las tropas francesas y británicas llevaron a cabo una heroica maniobra defensiva, utilizando taxis como medio de movilización rápida de las tropas, lo que se convirtió en una leyenda y un símbolo de la defensa de la ciudad. Los taxis de la Marne, así se llamaba a este método sin precedentes de transporte urgente de soldados, jugaron un papel crucial en la salvación de París, que gracias a estos esfuerzos pudo mantenerse indemne. Durante 4 años, la ciudad sufrió un bloqueo y ataques constantes, bombardeos aéreos, restricciones de alimentos, heridos y muertos. Todo esto se convirtió en parte de la vida de los parisinos, que soportaron con resistencia el horror de la guerra. La finalización de la guerra en 1918 trajo la amarga sensación de victoria. Francia salió del conflicto destruida, con la pérdida de más de 1 millón de sus hijos. El tratado, firmado en las afueras de la ciudad, en el Palacio de Versalles, en 1919, se convirtió en un símbolo del fin de la guerra, pero también en un recordatorio del peso de las pérdidas. En general, los años siguientes estuvieron marcados por una profunda herida. El país pagó un precio muy alto por la victoria y por la pérdida de familias. Los años 20, conocidos como la época del jazz o los años locos, volvieron a convertir a París en la capital cultural mundial. En clubes y locales nocturnos de las calles de la ciudad resonaba eternamente el espíritu del jazz estadounidense, esa corriente vibrante, enérgica y libre que conquistó los corazones de los jóvenes y los aventureros. Aquí, en acogedores cafés y en las calles, se reunían escritores y artistas famosos como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein y Pablo Picasso. Encontraban en París un refugio y una inspiración, pues la ciudad se convirtió en el centro de la generación perdida, cansada de la guerra y en busca de nuevas formas de expresión personal. Coco Chanel revolucionó la moda. Desde su pequeño estudio en la Rue Cambon, propuso a la mujer moverse sin las restrictivas corsés, presentó el icónico pequeño vestido negro, la bisutería de traje y, por primera vez en el mundo, la famosa creación de perfume número 5. Gracias a ella, París se convirtió en sinónimo de estilo, elegancia moderna y libertad femenina incomparable. La ciudad se llenaba de vida, repleta de energía y espíritu innovador, era el lugar al que acudían todos los jóvenes, ambiciosos y aquellos que querían alejarse del pasado o empezar de nuevo. Pero, lamentablemente, esta alegría desenfrenada y el florecimiento cultural no podían durar para siempre. En los años 30, Europa comenzó a hundirse en una depresión económica, y los políticos y fuerzas militares aumentaron su armamento, creando una atmósfera de miedo y de presagio de futuros levantamientos.
En medio de esta atmósfera de contradicciones y grietas en la sociedad, en París, como en toda Europa, se intensificaron los enfrentamientos políticos y se produjeron protestas. En 1934 estallaron violentos enfrentamientos con los ultraderechistas y entre los refugiados y perseguidos que huían de las represiones comenzaron a acudir en masa a la ciudad. La vida en París en esa época se volvía cada vez más difícil y llena de contradicciones, se percibían en el aire presagios de nuevas tempestades, y la ciudad seguía esperando con paciencia los próximos acontecimientos históricos que, con el tiempo, cambiarían no solo a Francia sino a todo el mundo. En el siglo XX, unos años llenos de pruebas, calamidades y cambios dejaron una huella imborrable en la historia de la capital francesa y europea, París. Todo empezó con la amenaza inminente de guerra, que en 1939 volvió a sumergir al mundo en conflictos armados. Esta vez, París, que alguna vez fue una tranquila y elegante arena de eventos culturales y artísticos, estuvo al borde del peligro, ya que la guerra trae consigo no solo destrucción, sino también oscuridad, devastación y muerte. El tiempo avanzaba, y para mayo de 1940, la Alemania nazi dio un paso decisivo, la invasión a Francia. Fue una ofensiva rápida y devastadora, que provocó que el ejército francés prácticamente colapsara en pocas semanas. Inspirados por el éxito, los enemigos avanzaron rápidamente, y a mediados de junio, el día 14, las fuerzas alemanas entraron en París. Entonces, la ciudad fue declarada abierta, lo que significaba su rendición sin combate para evitar la destrucción y los sangrientos enfrentamientos callejeros. El gobierno francés tuvo que abandonar la capital, y en ese momento, la emblemática Torre Eiffel, símbolo de resistencia, fue temporariamente cubierta con la esvástica, símbolo de la ocupación. Durante los siguientes 4 años, París permaneció bajo el control de los nazis. El tiempo pareció detenerse bajo el yugo de la ocupación, cafés, teatros y clubes nocturnos seguían en funcionamiento, aunque sus puertas estaban abiertas solo para oficiales alemanes. En ese mismo periodo, la mayor parte de la población judía de la ciudad, más de 30.000 personas, fue víctima de represiones. En julio de 1942 se llevó a cabo la Operación Belle Dhiv, durante la cual arrestaron a más de 13.000 residentes de origen judío y los deportaron a campos de concentración, de donde la mayoría no regresó. En estos tiempos sombríos, la resistencia continuó latente en los corazones de algunos habitantes, y la resistencia francesa, aunque en formas clandestinas y peligrosas, luchaba por la libertad, organizaban sabotajes, imprimían periódicos clandestinos y ayudaban a las escuadrillas aliadas a escapar. En las estrechas calles y recovecos de la ciudad, los residentes demostraban coraje repartiendo panfletos, escondiendo a ciudadanos judíos y arriesgando sus vidas. Todo cambió en agosto de 1944, cuando las fuerzas aliadas comenzaron a acercarse a París. La resistencia feroz continuaba, y el 19 de agosto comenzó la insurrección en la ciudad. Se volvieron a levantar barricadas, las calles se llenaron de sonidos de lucha, y grupos armados resistían a las tropas alemanas en las calles, calle tras calle, casa tras casa. Hitler ordenó completamente quemar la ciudad, pero su orden no fue cumplida. El comandante alemán, Dietrich Bonaparte, mostró determinación y se negó a destruir París. Finalmente, el 25 de agosto de 1944, París fue liberado, entraron los franceses y los estadounidenses, y el capitán Charles de Gaulle caminó por las calles con indudable orgullo en triunfo, levantando la mano en señal de victoria. Sin embargo, la victoria tuvo un alto precio, la ciudad quedó profundamente marcada y cegada por la rabia y la desilusión provocadas por la traición. En los días y meses posteriores a la liberación, algunos traidores y colaboracionistas fueron sometidos a castigos severos, los responsabilizaron de la manera más estricta, y a las mujeres que habían tenido relaciones con soldados alemanes se les rapó públicamente la cabeza, simbolizando la vergüenza y el castigo. Paris en ese tiempo estaba lleno de ira y dolor, intentaba entender cómo seguir viviendo tras la traición que había herido su corazón. La recuperación de la ciudad se prolongó por décadas, ya que además de reconstruir los edificios y la infraestructura destruida, era necesario recuperar su identidad espiritual y cultural. En los primeros años de posguerra, París se convirtió en un centro de movimientos filosóficos e intelectuales, lugar donde se expresaban las ideas del existencialismo.
En cafés acogedores, donde se reunían famosos filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, reflexionaban sobre qué significa ser libre, qué responsabilidad se asume en la posguerra y cómo encontrar el sentido de la vida tras los horrores vividos. La economía de Francia, a pesar de las destrucciones, empezó a recuperarse lentamente con la ayuda del programa de asistencia estadounidense, el Plan Marshall. En los 50 y 60, París atravesó una época de rápida modernización. Se construyeron numerosos barrios residenciales de varios pisos, entre los cuales destacaba Belleville con sus torres altas destinadas a vivir a la creciente población. La carretera circular de circunvalación, la periferie, se completó, y la ciudad se expandió más allá del centro histórico, volviéndose cada vez más grande y dinámico. En 1947, el diseñador Christian Dior presentó su nueva colección, Nuevo Look, en la avenida Montaigne. Su estilo devolvió a la moda femenina la elegancia y sofisticación, con cinturas estrechas y faldas amplias, convirtiéndose en un fenómeno cultural de la posguerra. Las casas de moda de París se convirtieron en centros de la moda mundial, adornaban a las personas más famosas e influyentes y definían el estilo de toda una generación. Pero en el aire se sentían cada vez más las inquietudes y tensiones. En 1968, en mayo, París volvió a estallar, no en una campaña militar, sino en protestas estudiantiles masivas. Los estudiantes, reunidos en el campus de la Sorbona, exigían reformas en el sistema educativo, expresando su descontento por el autoritarismo y las restricciones del poder. Pronto se unieron a ellos los trabajadores y comenzaron las huelgas generales, las calles de París se llenaron de barricadas y en el barrio latino estallaron enfrentamientos callejeros. La policía, con porras y batonazos, chocaba con los manifestantes, mientras millones de ciudadanos en toda Francia participaban en huelgas y manifestaciones. Aunque estos eventos no lograron derrocar al gobierno, cambiaron radicalmente el país, desencadenaron debates sobre el papel del poder, los derechos de las mujeres y los trabajadores, la libertad de expresión y la sexualidad. Se convirtieron en un importante giro cultural, dejando una profunda huella en la historia y la sociedad de Francia, y obligaron a replantear las tradiciones y valores establecidos, abriendo nuevas perspectivas para el futuro. En los años 70 del siglo XX, París seguía siendo escenario de cambios y transformaciones, como en una cronología agitada pero vibrante del desarrollo de la ciudad. En ese periodo, el presidente Godefroy Pompidou encargó la construcción de un monumento arquitectónico único, el Centro Pompidou. Este complejo inusual, diseñado de forma radical y construido al revés por dentro, fue inaugurado en 1977 y desde entonces representó una auténtica sorpresa para los defensores de la arquitectura clásica y las ideas tradicionales. En aquellos años, París estaba cada vez más apasionada por el modernismo, incorporando nuevas ideas en la arquitectura, lo cual a veces generaba desacuerdos y debates, pero sin detener su impulso hacia la innovación. La historia de esta ciudad no termina aquí, avanza y abre nuevos horizontes, enfrentándose a los desafíos de la modernidad. Durante los 40 años siguientes, París continúa cambiando y desarrollándose sin perder su dinamismo. A principios de los 80, en 1981, François Mitterrand alcanza el poder y asume la tarea ambiciosa de llevar a cabo una serie de grandes proyectos arquitectónicos que serían su símbolo y legado. Entre estas construcciones destaca especialmente la famosa pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto Pei y finalizada en 1989. A pesar de las polémicas y críticas que generaron numerosos debates, este símbolo moderno de la ciudad se convirtió rápidamente en uno de sus monumentos más reconocibles y queridos, representando la armoniosa unión de la tradición clásica y la innovación moderna. Más allá de las innovaciones arquitectónicas, en 1989 se inauguró también un nuevo centro musical y teatral, la Ópera Bastilla, que volvió a llenar el corazón de la ciudad con vida cultural y energía vibrante. Además, en ese periodo finaliza la construcción del famoso Gran Domo de la Défense, un conjunto arquitectónico moderno que simboliza el triunfo y los logros de París en el ámbito de la urbanística y el diseño. Este complejo futurista, en línea con la arquitectura contemporánea, cierra dramáticamente la era de las viejas tradiciones y marca el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo urbano de la ciudad. Todos estos cambios confirman que París mira hacia el futuro,
fortaleciendo sus posiciones y demostrando al mundo que sigue siendo el centro más importante de la cultura y la innovación global. Sin embargo, el camino progresista de la modernidad a menudo conlleva graves problemas. Los símbolos históricos de progreso y bienestar, como el distrito de Boinuri, que inicialmente representaban el desarrollo y el éxito, con el tiempo comenzaron a asociarse no solo con la prosperidad, sino, lamentablemente, también con la pobreza, el desempleo y la tensión social. Esta brecha, que divide el centro de la ciudad y sus suburbios, se hacía cada vez más visible e imposible de ignorar. En el siglo XXI, durante uno de los periodos más difíciles, el terrorismo golpeó duramente a París. En enero de 2015, los ataques armados y la toma de la sede de la revista, Charlie Hebdo, dejaron 12 víctimas y sacudieron la ciudad. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, una serie de ataques terroristas coordinados en toda París cobró muchas vidas y reveló la dura realidad de la nueva era. Participar en la lucha contra el terrorismo se convirtió en una parte cotidiana de la vida en la capital. París demuestra su resistencia y fortaleza interna, sin permitirse quebrarse bajo el peso de las tragedias. Pero las pruebas no terminaron allí. En abril de 2019, un incendio ocurrió en la Catedral de Notre-Dame de París. Este cataclismo conmovió al mundo entero, especialmente cuando se desplomó la famosa aguja, símbolo de la ciudad y de su rica historia. La destrucción fue casi irreparable, y las heridas abiertas por esta tragedia permanecieron evidentes durante mucho tiempo. A pesar de estas duras pruebas, París decidió no verse sumida en la tristeza. Y, ya en 1924, la ciudad volvió a alcanzar un nivel internacional de estrella, al ser sede de los Juegos Olímpicos ese verano, lo que la puso nuevamente en el centro de atención mundial. Estos Juegos Olímpicos fueron otra prueba evidente de que París sabe superar las dificultades y mantener su atractivo único. Hoy en día, París es una ciudad de contrastes, que a la vez es patrimonio mundial de la UNESCO, un imán para millones de turistas y una capital política de gran importancia. En ella se entrelazan la grandeza histórica y los desafíos modernos, y sigue siendo un lugar para buscar nuevas rutas hacia el futuro. Dentro de esta ciudad, la vida late intensamente, y constantemente se plantea la misma pregunta: ¿qué será de ella en adelante? ¿Cómo mantener sus ricas tradiciones, respetando al mismo tiempo los cambios inevitables, y qué futuro le espera? Quizás la principal lección de la historia de París es que esta ciudad puede sobrevivir, a pesar de todos los cataclismos y desafíos. Durante 2 milenios ha enfrentado conquistas, incendios, ocupaciones y conflictos internos, pero siempre ha vuelto a renacer, renovándose y manteniendo su carácter lleno de destino y luchas. París no es solo una ciudad de belleza y tesoros culturales, es un testimonio vivo de la poderosa fuerza del espíritu humano y del deseo de libertad. Su historia está llena de heridas y páginas oscuras, pero precisamente gracias a ello, le regaló al mundo ideas revolucionarias sobre la libertad, la dignidad y el derecho de cada persona a construir su propio futuro. Y, a pesar de las muchas dificultades, París nunca dejó de luchar por estos ideales, permaneciendo como símbolo de la lucha por el derecho a ser libres y auténticos. Si deseas seguir su historia a lo largo de los siglos, entenderás que esta ciudad vive, respira y se reinventa constantemente, porque en esencia es eterna. Así transcurrieron 2 milenios de París, desde un pequeño asentamiento celta dedicado a la pesca hasta convertirse en la ciudad de la luz, símbolo del arte, la innovación y la lucha por la libertad. Al recordar su camino, es imposible no reconocer que atravesó fuego, agua y tormentas sangrientas, sobrevivió a épocas de grandes conmociones, desde la caída del Imperio Romano hasta la era de los ataques vikingos, las epidemias medievales y las sangrientas revoluciones en Europa. En esta ciudad hay grietas y cicatrices, pero precisamente ellas la hacen única. París entregó al mundo ideas revolucionarias que cambiaron el curso de la historia, ideas sobre el derecho inherente de cada persona a la libertad, el desarrollo y la dignidad. Esta convicción en su esencia misma convierte a París en un verdadero símbolo de la lucha por los derechos humanos y la creencia en un futuro luminoso. Y, pese a todo, continúa luchando y viviendo, manteniendo en su corazón una firme esperanza en lo mejor. Estos 2 milenios no solo son un relato de victorias y derrotas, sino también un testimonio de la increíble fuerza de espíritu, la obstinación y la esperanza.
En esta ciudad, a pesar de las sombras del pasado, siempre hay espacio para la luz y la esperanza renovada.